general, trabajo en el Hospital Infantil y ahora tengo el gusto de poderles dictar las clases de su curso de anatomía. Vamos a hacer aquí más gráficos, les voy a mostrar distintas imágenes como para que con esto puedan captar mejor la idea acerca de esta clase. Lamentablemente por el tamaño pues no vamos a poder ver los dibujos muy grandes que digamos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, háganmela saber al terminar la clase, ¿sí? Hoy día vamos a hablar acerca del tórax y lo que es el tórax en su conjunto. El tórax en la parte ósea va a estar formada por lo que tenemos el esternón en la parte anterior, en la parte posterior tenemos las vértebras dorsales y que estos van a estar unidos, van a estar comunicados por lo que son las costillas, los arcos costales y lo que son los cartílagos costales, ¿no? Primero hablemos del esternón. El esternón es un hueso plano que lo tenemos en la parte anterior del tórax. ¿Cómo se divide? Al esternón lo comparan con lo que es un arma blanca, un cuchillo, por lo cual lo dividen en esas tres partes, lo que es el puño, el cuerpo y la punta. El puño, también conocido como el manubrio esternal, el cuerpo y la punta, que es el apéndice sifoides. Nuestro esternón tiene dos caras, una anterior y una posterior. En la cara anterior, pues vamos a ver lo que es la parte del manubrio, con líneas transversales, al igual que en el cuerpo, y la parte posterior, que también tiene estas características y va a estar comunicada con las vísceras. Las extremidades tienen una extremidad superior e inferior. Bordes, tenemos bordes laterales, pero lo vamos a ver aquí. Entonces, tenemos aquí el esternón. Está comunicado, se une hacia lo que es la columna dorsal mediante los arcos costales que tenemos aquí, que es parte ósea, y los cartílagos costales, ¿no? Entonces el esternón tiene la parte del manubrio o puño que les estoy mencionando, la parte del cuerpo y el apéndice sifoides. En su cara anterior, entonces tenemos aquí la parte del manubrio, tenemos una zona que se llama horquilla esternal. Este es importante, a nivel de la horquilla esternal que tenemos nosotros, hacia atrás, si hacemos una proyección posterior, vamos a encontrar la segunda vértebra dorsal. Luego tenemos, esta es la unión, el ángulo del esternón se va a unir con el cuerpo, y aquí tenemos el apéndice sifoides. Tiene sus bordes laterales, como también he mencionado, derecho e izquierdo, donde vamos a encontrar distintas estas estructuras que son las carillas articulares, que se van a articular, como lo dice su nombre, con las costillas, en este caso con los cartílagos costales, ¿no? Tenemos ¿cuántos? 7 carillas, y los espacios en el medio van a ser los espacios intercostales, ¿no? Acá también tenemos la horquilla esternal, el manubrio, el ángulo esternal, todo esto es el cuerpo, el apéndice sifoides. Igual aquí una vista lateral, podemos ver, el esternón se dice que tiene la forma de una S itálica, ¿no? Luego, tenemos las costillas, que también forman parte del tórax. Las costillas son 24, 12 derechas, 12 izquierdas. Tenemos costillas denominadas verdaderas, que van a tener una unión directa mediante los cartílagos costales hacia el esternón, que son 7. Por eso cuando les he demostrado lo que es el esternón, va a tener 7 carillas costales, las cuales se van a articular con estas 7 costillas verdaderas. Las siguientes, que son las 5 siguientes, se denominan costillas falsas. Y de estas, las últimas 2 se van a denominar flotantes, porque no tienen unión hacia esternón mediante un cartílago costal. Las costillas tienen 2 porciones, una porción ósea o propiamente dicha, y una costilla cartilaginosa o el cartílago costal, que es el que se une al esternón. Entonces volvemos a ver esta imagen. Tenemos el esternón, tenemos los cartílagos costales. Los 7 primeros se van a articular
hacia las carillas articulares de nuestro esternón, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la séptima costilla, séptimo cartílago costal. Hasta aquí se denominan costillas verdaderas. A partir de la octava van a ser las falsas, que van a estar unidas del mismo cartílago costal del séptimo, salen para ellas. Para la octava, la novena y la décima. La número 11 y 12 son las flotantes, que como vemos no van a tener unión con cartílago costal hacia el esternón. Aquí igual las podemos ver. Las 7 primeras que van a tener su unión hacia el esternón, las siguientes 5 son las falsas. Ahora, la costilla ósea, van a tener caracteres generales y caracteres propios. Caracteres generales, ¿a qué me refiero? Se denominan, hay costillas que las denominan como típicas y otras atípicas. Las costillas típicas, es decir, que todas estas son muy similares entre ellas, son a partir de la tercera hasta la costilla número 10. Todas estas son muy similares, tienen las mismas características. En cambio, las costillas 1, 2, 11 y 12, estas son denominadas costillas atípicas, porque cada una de ellas van a tener caracteres propios. Entonces, hablemos primero de los caracteres generales. Las costillas, en la parte ósea, no estamos hablando del cartílago, sino de la parte ósea, van a tener un cuerpo, una extremidad posterior, que es la que se va a articular con la vértebra dorsal, y una extremidad anterior. El cuerpo va a tener dos caras. Tiene una cara externa que va a estar en contacto con lo que son los tejidos, y una cara interna que va a estar en contacto con la parte visceral. Fácil. ¿Qué vísceras tenemos en tórax? Tenemos los pulmones y tenemos el corazón, ¿cierto? Entonces, en este caso, con la parte pulmonar va a estar en contacto. Tiene dos bordes, uno superior y uno inferior. El borde superior es un borde obtuso. El borde inferior, ¿por qué es importante? Porque vamos a encontrar un canal, este que vemos aquí, que es el canal costal. ¿Por qué es importante este canal? Porque por allí van a pasar nuestras estructuras vasculares y nerviosas, vena, arteria y nervio. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros cuando colocamos un tubo de tórax, nosotros tenemos que saber que aquí están estas estructuras. Entonces nosotros lo vamos a colocar por encima del tubo para no poder lesionar estas estructuras, ¿no? Luego, la extremidad posterior, la que está en contacto con lo que es la vértebra dorsal, tiene tres partes: una cabeza, una tuberosidad y el cuello. Esto estoy hablando en general, ¿no? En las costillas que son típicas. Tenemos aquí la cabeza, vamos a tener las carillas articulares, que las costillas típicas tienen dos carillas, se van a articular con la vértebra de su nivel y con la vértebra anterior. Luego tenemos aquí en el medio una cresta entre las dos carillas, tenemos un tubérculo y tenemos el cuello. Aquí también lo podemos ver, las carillas, la cresta, el cuello, el tubérculo. Acá tenemos una faceta articular y la parte del tubérculo. Las costillas atípicas que mencioné son la primera, segunda, undécima y duodécima costilla. Entonces vamos a ver de qué se diferencian de las demás. La costilla, la primera, es una costilla más corta, no va a ser tan curva como las otras. Tenemos aquí una sola carilla articular, ya no tiene dos como las otras. Su cuello es más plano, tiene aquí el tubérculo, y esta costilla va a tener áreas donde vamos a tener, en este caso, por ejemplo, el escaleno medio, lo que es también depresiones, donde vamos a tener la arteria subclavia y la vena subclavia, y también este tubérculo para lo que es el escaleno anterior, ¿no? Acá tenemos el cartílago costal. La número 2 va a ser más grande, en este caso tiene dos carillas articulares, el cuello, el tubérculo, va a tener un área para lo que es la inserción del escaleno posterior y para lo que es el serrato anterior en esta zona.
Ahora, ¿qué otra diferencia más tienen estas dos? Que no tienen canal costal. La primera y la segunda no tienen canal costal. Esta es la vista posterior de la primera costilla. Igual, aquí vemos una sola carilla, su cuello, el tubérculo, la superficie posterior, el cartílago costal. Aquí vemos ya con colores la inserción del escaleno anterior. Este tubérculo también se llama tubérculo de Lisfranc. Tenemos aquí para la inserción del músculo escaleno medio y las dos depresiones que les menciono, que son para la arteria y la vena subclavia. Tenemos aquí para lo que es el origen del músculo subclavio. Acá, lugares donde vamos a tener el origen del músculo cerrado anterior. Este es en la primera costilla y este es en la segunda costilla. Y aquí donde se inserta el músculo escaleno posterior, ¿no? ¿Qué más? En este caso acá les muestro una quinta costilla. Esta entraría dentro de lo que son las costillas típicas, ¿no? Sus dos carillas articulares, su cuello, su tubérculo, superficie externa e interna, canal costal, que podemos ver aquí. Esta es la costilla 12. Tenemos también una sola carilla articular, tanto en la 11 como en la 12 tienen una sola carilla articular. Su cartílago costal va a ser mucho más pequeño. Estas son costillas que no son tan curvas. Y la 11 se diferencia de la 12, de que la 12 va a ser un poco más corta que la anterior, ¿no? Y estas son pues costillas flotantes, ¿no? Tienen un cartílago costal más pequeño que no va a estar en contacto con la base. No va a estar en contacto con lo que es el esternón. Siempre en lo que es la anatomía podemos tener anormalidades o variables anatómicas, ¿no? No todas las personas son iguales, no todos tenemos la misma anatomía. Entonces solo esta imagen se la pongo para mencionar algún tipo de anormalidad que podemos tener. Por ejemplo acá, una costilla cervical que comprime la arteria subclavia, ¿no? Como ven aquí, entre los músculos y por la misma colocación de la costilla. Igual acá esta costilla que va a estar unida por lo que es una banda fibrosa. Son anormalidades que pueden suceder. El tórax en general. Entonces, repetimos, el tórax está formado por el esternón en la parte ósea, esternón, lo que es columna vértebra de la columna dorsal, las costillas y los cartílagos costales. ¿Qué órganos tenemos adentro? Tenemos el corazón y los pulmones. Entonces, el tórax va a tener una superficie exterior, una superficie interior, un vértice y una base. El tórax se dice que tiene la forma de un cono, ¿no? La parte superficie exterior, la interna, lo que es el vértice y la parte de la base. Acerca de las medidas del tórax, se dice que la parte anterior, es decir, la parte del esternón, mide aproximadamente 15 centímetros. La parte posterior va a medir 27 centímetros y las regiones laterales 32 centímetros. La parte externa tiene una parte anterior, posterior y lateral, ¿no? La parte anterior, como vemos, está el esternón, los cartílagos costales y la parte ósea de las costillas, ¿no? En la parte posterior tenemos las vértebras torácicas y tenemos las costillas óseas propiamente dichas y las partes laterales, ¿no? Esta es la parte posterior también, la columna dorsal, las costillas óseas. Tenemos uniones entre el esternón con las costillas con sus cartílagos costales y las costillas con la parte de la columna dorsal. Aquí podemos ver lo que es una de las uniones, el ligamento esternoclavicular anterior. Une el esternón con la clavícula. Aquí tenemos la parte de los cartílagos costales. Tenemos el ligamento esternocostal radiado. Une esternón con la parte del cartílago costal. Esta es otra vista.
las facetas articulares, el ligamento externo-costal, tenemos el ligamento costotransverso superior, el ligamento radiado. Como les menciono, son ligamentos que van a unir las costillas hacia lo que es las vértebras dorsales en este caso. Y aquí esta imagen que también podemos ver, tenemos, bueno, y es en la parte de vértebras, ¿no? El ligamento longitudinal anterior, el ligamento radiado que tenemos aquí para la unión costal, en la parte de adelante también tenemos la unión externo-costal, y las uniones entre las costillas son las uniones condrocostales, ¿no? Entre el cartílago costal y lo que es la costilla. El ligamento costotransverso lateral, ligamento costotransverso también aquí, en ese tubérculo de la costilla, el ligamento radiado. ¿Qué más les puedo mencionar? En lo que es el tórax en su conjunto también se hablan de algunas medidas, como tenemos el índice torácico, que lo vamos a obtener de lo que es una división entre lo que son las medidas antero, posterior y transversa de nuestro tórax, la parte inferior, y el perímetro torácico, que lo vamos a obtener midiendo a la persona a la altura de las mamilas o a la altura del apéndice cifoides, ¿no? Y estas son medidas que utilizan más los cardiólogos, que son importantes para ellos. Y listo. Eso es todo. En realidad la clase de lo que es el tórax en su conjunto es algo pequeño. Las vértebras, pues las van a ver cuando estudien toda la columna vertebral en su conjunto. ¿Tuvieran alguna pregunta acerca del tema? ¿No tienen ustedes preguntas? Entonces les pregunto yo. Cada que ustedes vienen a una clase, en especial, bueno, conmigo, tienen que haber revisado el tema, tienen que haber leído el tema. Esto los va a ayudar bastante porque el tema, el curso de anatomía es un curso bastante amplio. Son muchas cosas que memorizar, muchas cosas que aprender. Entonces, si es que uno va a dejar todo para el final, para el momento del examen, pues esto se va a hacer muy complicado, va a ser muy tedioso y probablemente no lo llegues a aprender todo. Y si es que lo aprendes, pues lo vas a hacer nada más por salir del apuro y luego te vas a olvidar. Entonces, lo ideal es que clase que vayas a tener, clase que debes estudiar. Dar una leída previa y con la clase que te dan, volver a tu casa y volver a repasar este tema. Voy a preguntar, ¿alguna pregunta que tengan? Dime. Las costillas atípicas, ¿tienen todas solo una carilla articular o solo la primera y la 12? La primera, la 11 y la 12. Número 2, la segunda costilla tiene dos carillas articulares. A ver, ¿cómo que los vamos conociendo? ¿Tú cómo te llamas? Camila. Mencioné que hay unas costillas que no tienen canal costal. ¿Cuáles son? La segunda y la primera. La primera y la segunda. Muy bien. De las cosas que les he expuesto, de aquí es que voy a sacar las preguntas para el examen. Así que si están atentos, estas preguntas van a poder. ¿Cuántas costillas tenemos? ¿Cuáles son las verdaderas? ¿Cuál es tu nombre? Silencio, chicos, está respondiendo su compañera. Más fuerte, no escucho su compañera. Hablemos de un lado. Y dos reglas en Muy bien.
Les dije que la vía external en su proyección posterior llega a una dorsal. ¿No tiene más? ¿Qué características puede dar la primera costilla? Que sea diferente de los demás. ¿Cómo te llamas? Bien. Listo, chicos. Solo acerca de este tema, como les mencioné, es corto. Estudien las características que tiene el esternón, las costillas. Esto lo he tomado yo de lo que es el libro del Testit. Algunas imágenes las he tomado del libro de Grey's Anatomy y otras imágenes del Moore. Sé que ustedes trabajan con el Testit y con el Prives, pero si desean pues ampliar un poquito esta información, a mí me gusta mucho lo que es el libro del Moore, me gustan mucho las imágenes de Latarjet y siempre ustedes de la mano con su mano. El Néter es el libro que es más gráfico, que tiene las imágenes más didácticas con las cuales ustedes pueden aprender. Ahora todo esto, lo que hemos visto en la teoría, lo vamos a ver en la práctica, en las maquetas, cuando tengamos ya el día que nos toque la práctica. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Listo. Entonces ya yo los veo para la siguiente clase que me toque con ustedes.